Bueno, pues ya hemos dejado más o menos 2 minutos para que la gente se vaya incorporando. Aún así, lógicamente, irá entrando la gente, pero bueno, vamos a ir presentándolos para no perder mucho más tiempo. Bueno, yo soy Belén Aceves, directora de operaciones de Llave, y hoy tenemos un webinar que nos interesa mucho dentro de la casa, dentro de Llave. Es un tema que estamos trabajando mucho, el tema de los eSports. Tenemos un lujo de ponentes. El webinar lo han titulado Presentación del primer panel de eSport en España. Obviamente, si es el primero es porque no había y es algo que hay mucha demanda. Ya es un tema mainstream, ya no es un tema de nichos, lo sabemos, porque en IAB tenemos una comisión de eSport que está trabajando ahora muy activamente en un libro blanco. Sabemos que hay necesidad de profesionales, sabemos que necesitamos mucha información, también tenemos un curso superior. Así que no me extiendo más, voy a presentar a los ponentes, como decía hoy, de lujo. Tenemos primero a Daniel Debay, que es el CEO de Epsilon Technologies, un socio con el que trabajamos muy de la mano. Y tenemos también a Daniel Godoy, que es Head of Digital del Southwest Europe en PepsiCo. Y bueno, nos van a contar cómo nos van a contar los resultados del primer panel de jugadores, influencers, equipos y patrocinadores, todo el tema de eSport. Así que nada, os dejo con ellos, no quito más tiempo y muchas gracias. Simplemente deciros que después de la presentación habrá un turno de preguntas, que te vais a poder preguntarles lo que queráis. Simplemente que por favor utilicéis el botón de preguntas y respuestas para que para ellos sea más fácil gestionar. Así que nada, gracias Daniel y Daniel por estar aquí hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Belén. Un placer de nuevo estar con vosotros en IAB y por darnos esta ventana de oportunidad y daros también la enhorabuena, porque la verdad es que habéis sido un referente y un ejemplo en este periodo COVID de adaptación y transformación digital y habéis sabido pues, generar contenidos de alto valor añadido y yo creo que hasta generar aún más notoriedad de la que todos imaginábamos. Así que muchísimas gracias. Y como decía Belén, también muchísimas gracias a Dani Godoy, responsable de digital de Pepsi de Sur de Europa, que nos acompaña en este panel, que es muy interesante. Dejadme hacer una breve introducción y entramos en materia. Este panel nos hace especial ilusión presentarlo con vosotros en primicia, porque nunca antes lo habíamos realizado, como decía Belén. Y este es un mercado que todas las compañías y las marcas pues, están mostrando interés para entender si realmente tiene verdadero potencial de comunicación. Y hemos querido validar a través de este estudio si verdaderamente existe ese potencial, ¿no? A través del entorno digital y de las redes sociales. Y además, para contrastar y poder validar de nuevo todos estos datos que presentaremos a continuación, hoy contamos con la presencia de una marca líder en gran consumo, que invierte en este mercado, que tiene mucha experiencia, como ahora veréis con Daniel Godoy. Así que, bueno, os prometo que será una sesión muy inspiradora y con muy buenos insights. Así pues, gracias Daniel de nuevo por estar aquí. Y es un verdadero placer. Entiendo que, perfecto, a nivel de sonido nos oís bien, todo está bien, si lo podéis confirmar a través del chat, nos quedaremos más tranquilos. No te oímos, Daniel. Ahí. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, Daniel, ahora sí. Muchas gracias también a la IAB, a Epsilon, por esta invitación y oye, deciros a todos los asistentes que veo que el número sigue creciendo, que va a ser una sesión muy, muy chula, muy inspiradora y bueno, y con muchos datos. Muy bien, pues vamos allá. Perfecto, Daniel. Bien, bueno, a nivel metodológico, os cuento cómo hemos confeccionado este estudio. Este es un estudio donde hemos seleccionado a 100 activos digitales del sector de los eSports, del mundo del gaming, y hemos analizado a través de sus redes sociales, de Facebook, de Twitter, de YouTube y de Instagram, qué volumen de interacciones, qué nivel de actividad se genera a través de este entorno, ¿no? Para ello lo que hemos hecho es dividirlo en 5 clústeres. Este es un mercado muy fragmentado. No ha sido nada fácil perimetrar el campo, como aquel que dice, porque no es un mercado como gran consumo, como electrónica, como retail, sino que aquí hay muchísima más variedad. Tenemos a youtubers e influencers, que son los streamers, y que por orden de relevancia son los que mayor volumen de interacción generan. Después tenemos a los torneos y organizadores y eventos, que tienen un auge enorme. En la parte inferior podéis ver el número de perfiles que hemos incluido en la herramienta y se han seleccionado en base al alcance, al volumen y a la relevancia que tienen. Después hemos incluido también a los equipos, los principales equipos de España.
a desarrolladores de videojuegos y videoconsolas, que son los principales productores que todos conocemos, y también hemos pensado en incluir juegos, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, ahí están esos tres primeros lugares, juegos que todos conocemos que están teniendo muchísimo impacto. Con toda esta información, con todas estas marcas, lo que hemos hecho es monitorizarlas a través de nuestra plataforma tecnológica Icarus Analytics desde el 1 de enero de este año hasta mayo de 2020. Por lo tanto, son 5 meses y en estos 5 meses, ¿qué hemos visto? Hemos visto que este es un mercado que genera un volumen muy significativo de interacciones. Ahora las pondremos en contexto para que podáis ver que estamos hablando de cifras enormes. Ha generado 240 millones de interacciones, un 23% superior al periodo anterior, es decir, que los niveles de crecimiento, pese a grandes, son enormes también, es decir, crecer a un 22% a doble dígito con una base tan grande tiene mucho mérito. A nivel de viralidad, el crecimiento es del 80% y la actividad, es decir, la presión de publicación también crece un 42%. Si nos preguntamos, que os lo preguntaréis muchos de vosotros, ¿esto es mucho, es poco? Pues bien, pongámoslo en contexto. Si lo ponemos en contexto con marcas de gran consumo, que son un total de 430 en España, todo lo que estáis viendo aquí es España, vemos cómo el gran consumo con 430 marcas mueve 21 millones de interacciones, el retail 50 millones de interacciones con 207 players y el mundo de las recetas, el mundo recetero, que es un mundo muy potente, que Daniel lo sabe bien y todos los que estáis en gran consumo también, con 109 players mueve 85 millones de interacciones casi, ¿de acuerdo? Entonces el mundo del gaming, fijaos que está a años de todos estos mercados y ya aquí tenemos un primer learning y conclusión, y es que el potencial que hay en cuanto a comunicación o movilización entre mundo gaming, eSports y audiencias genera un volumen de interacciones muy significativo, ¿no? Si nos centramos en lo que serían las plataformas, aquí la plataforma que más interacciones genera sería YouTube, ¿de acuerdo? Aquí son interacciones, no visualizaciones. Luego entraremos en el mundo de las visualizaciones. Instagram, una plataforma también muy poderosa para conectar con este mundo eSports, con un 26% de la cuota de mercado. Y después le sigue Twitter, ¿de acuerdo? Una plataforma que normalmente en otros mercados como gran consumo retail siempre está relegada al último lugar. Aquí tiene un peso significativo y esto es algo muy relevante, ¿no? Y Facebook tiene un peso de un 10% más residual, pero no deja de ser interesante, 22 millones de interacciones. Estupendo. Aquí lo que podéis ver sería el ranking de quién lidera este mercado, si aglutinamos a todos los streamers, marcas, torneos, organizadores, y vemos como los líderes de este mercado, como era de esperar, lógicamente, son los youtubers, los streamers, ¿no? Ellos se han convertido en verdaderos canales de comunicación y son los que aglutinan mayor cuota de interacción y viralidad. Aquí podéis ver, este gráfico lo que te muestra es una cuota ponderada de esos 240 millones de interacciones. Pues vemos cómo el Rubius se lleva el 14%, ¿no? Entonces, eso es un volumen enorme. Muy pocas compañías, muy pocos medios de comunicación están consiguiendo esos volúmenes de interacción hoy en día en España. Y bueno, lo que demuestra esta gráfica es que son los verdaderos, son la punta de lanza de todo este mercado. Después vemos como algunos equipos, como este de Heretics, que es el equipo, es uno de los más conocidos, sería el primer equipo que además tiene una marca potente detrás como patrocinador. Y luego tenemos a marcas como Nintendo, PlayStation, Xbox, otros equipos como los Giants, patrocinados por Vodafone, y más equipos, ¿de acuerdo? También aquí está patrocinado por Burger King, y luego vemos diferentes juegos y más equipos, ¿no? Esa sería la foto a nivel jerárquica. Es importante y es interesante poder tener ese contexto, ¿no? De quién manda en este entorno y en qué medida y en qué dimensión, ¿no? Y también nos resultó muy interesante analizar la evolución, es decir, cómo ha evolucionado este mercado desde el 1 de enero de este año hasta mayo, hasta finales de mayo. Y si os fijáis, los datos son curiosos, ¿no? El volumen de interacciones, aquí veis la evolución diaria, con picos de hasta 4,5 millones de interacciones al día, que es un volumen muy significativo. Esto en gran consumo, en retail, no lo vemos. Si os fijáis, a partir del COVID, del estado de alarma, del 14 aproximadamente de marzo,
vemos como es un mercado que estaba relativamente estable, incluso pues estaba más moderado, y a partir de abril crece de forma muy constante y bastante pronunciada. Entonces, hemos visto como el COVID también ha afectado en positivo a este sector, le ha dado más notoriedad, lógicamente, y este hecho no queríamos dejar de apuntarlo. Creemos que es interesante, relevante, y ahí tenemos otro learning, otra conclusión, y es que este es un sector que va más, y sobre todo cuando se producen situaciones atípicas como las actuales, pues bueno, es un mercado interesante que podría llegar a ser un valor refugio para esas marcas que pretendan invertir en comunicación, ¿de acuerdo? Para acabar este primer módulo de contexto, ya entramos en el debate con Dani, que tengo muchas ganas. Aquí tenemos algunos datos interesantes. Esta gráfica es muy valiosa. Ver las categorías de interacciones, o sea, los clústeres, los tópicos, las temáticas de información que tienen mayor peso en el mercado. Es decir, frente a qué contenidos los usuarios que siguen a los youtubers o a este mundo eSports reaccionan. Y es decir, los usuarios reaccionan frente a este ecosistema y mercado cuando los youtubers y los gamers juegan, o sea, o 58% de las interacciones se centran en juego, en el propio juego. El 9% en el lifestyle, y esto es muy interesante, porque aquí tenemos un verdadero potencial de comunicación, ya lo comentaremos con Dani. Y después, territorio humor, muy interesante, promociones, aquí tenemos un concepto de negocio, contenidos emocionales, y en definitiva, con las 5 primeras categorías tenemos casi el 80% de las interacciones, por lo tanto ahí ya empezamos a ver posibles oportunidades de infiltración y de comunicación, ¿no? Dicho esto, Dani, que los datos aparentemente apuntan que este es un mercado con un potencial muy interesante, son datos que superan a los que hemos visto de cualquier otra categoría. ¿Crees que para una marca bueno, resulta interesante, resulta atractivo invertir en este entorno? Y otra pregunta que te quiero hacer en esta misma línea, ¿para qué tipo de audiencia es esto de los eSports? Es decir, ¿esto es generación Z solo? ¿O es para un target más amplio? Y cuéntanos un poquito cómo lo está abordando Pepsi esto hoy en día. Fenomenal, Dani. Pues a ver, te diría que empecemos por los datos de cobertura. A ver, el territorio es inmenso, el territorio es muy grande y hemos tenido que educarnos ampliamente para poder comprenderlo bien. Pero bueno, sí, sabemos que en España tenemos 46 millones de personas y alrededor de 38 millones están conectados. Pues cuando hablamos de gamers estamos hablando cerca de los 17 millones en España, y de los cuales alrededor de entre 5 y 6 millones son gamers, ¿vale? Con lo cual, pues estamos hablando de una población importante, que no es pequeña, y que de esos que son gamers, pues adicionalmente siempre tenemos los que son viewers ocasionales o los entusiastas, que están alrededor de los 3 millones. Con lo cual estamos hablando de una población que es potente, que tienen un músculo importante y que hay muchas formas de llegar a ellos, ¿no? Entonces, pues para nosotros, desde PepsiCo, resulta muy interesante porque acordémonos que no es solo que son gamers, sino que son también nuestro consumidor. Cuando hablabas de generación Z, la realidad es que no es solo generación Z. O sea, y de hecho, un gamer casi que puede estar catalogado desde los 6, 7 años hasta los 55 o más. Con lo cual, y es ahí donde te hablaba de los 16, 17 millones de gamers en España. Nosotros, en concreto, sí, pues vamos a lo que denominamos nuestro core target, que viene siendo pues los fans de los eSports, que son alrededor de los 6 millones. ¿Vale? Entonces, este es, digamos, nuestro target y al que intentamos dirigirnos en cada una de las activaciones y las acciones y los patrocinios que estamos haciendo. Con lo cual, pues oye, es súper interesante, y cuando hablabas de las interacciones, de 1.200 millones de interacciones, bueno, aquí ya directamente vemos el músculo que hay, ¿no? O sea, es impresionante y la verdad es que cuando empezamos a educarnos en el tema, que esto ya llevamos más de un año en ello, y podríamos decir que dentro del equipo tengo varios expertos, aquí lo que vemos es, oye, realmente los números nos avalan y como decías tú, o sea, son los reyes del mambo en términos de engagement.
Totalmente. Los datos así lo corroboran. Me sorprende positivamente lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, que no solo es para generación Z, sino que es para un target más amplio. Lo mismo pasó al inicio con Instagram y lo mismo pasa con TikTok, con muchas redes que parece que al principio solo son para ese target más joven, pero es para un target mucho más amplio, lo cual a nivel de oportunidad de comunicación es muy interesante, ¿no? Siguiendo con el estudio, aquí tenemos los cinco bloques, esos 5 clusters de players y de assets que intervienen en este mercado, los stakeholders. Vamos a entrar en el primero y el más influyente, al cual tú le llamabas los reyes del mambo, que son esos streamers y youtubers, que es la verdad, porque este primero, Rubius, en valor absoluto, aquí está generando en estos 5 meses 42 millones de interacciones, solo un solo activo. Esto es algo que, bueno, en fin, o sea, para que tengáis una referencia, el mercado de gran consumo entero en este periodo ha generado 5 millones de interacciones. Este señor genera el doble de interacciones solo con su propio canal. Son datos interesantes. Y aquí vemos el top 10, ¿no? Algo interesante que anticipaba Dani, y es que a nivel de interacciones el volumen es alto, pero es que a nivel de views, de visualizaciones, fijaos, aquí tenéis el ranking por visualizaciones. Estamos hablando de que este ecosistema de 45 top youtubers ha generado en el rango de estos 5 meses 1,2 de views, o sea, 1.200 millones de visualizaciones. Estamos hablando de volúmenes espectaculares, enormes, altísimos. Imaginaos el potencial de infiltración para una marca, ¿no? O sea, en ese entorno, ¿verdad, Dani? Es decir, esto es goloso, esto es suculento y además vosotros, ahora veremos un ejemplo, habéis hecho cosas interesantes con algunos de los que están aquí, ¿verdad? Willy Rex, si no recuerdo mal, con DJ Mario, ¿verdad? Correcto, sí, entre varios. Muy bien. La verdad es que el poder de engagement de ellos es muy potente, pero ya no solo a nivel el número absoluto, sino también te diría la frecuencia. O sea, ¿sabes? Cuando ellos publican algo, el hilo que se genera es un hilo que genera tanto poder de prescripción y donde genera tanto interés, que ahí es donde consigues que sean hilos ¿sabes? Como una historia sin fin, ¿sabes? Aquí todo el mundo, o sea, todos estos gamers están nutriendo y retroalimentando esa cadena que es espectacular. Es decir, la calidad del engagement que se consigue es muy elevado, ¿no? Claro. Es que además, algo que acabas de mencionar de el engagement es de mucha calidad. Para mí algo de mucha calidad no es solo el conseguir el like por el like. Aquí estamos hablando de muchos comentarios. Mucho de este engagement es comentarios, que es quizás lo más potente. Es comentarios y compartidos, ¿no? Y es, oye, aquí, o sea, hay mucha chicha detrás, hay mucho contenido que es de alto valor para esta comunidad. Ajá. Entonces, entiendo, Dani, que aquí el reto está por parte de una marca en saber infiltrarse en todo este ecosistema y en hacerlo con habilidad, ¿no? Porque cuando veíamos esos datos de temáticas que más interesan a la audiencia, veíamos que el 61% de todas las interacciones se centraban en el propio juego, es decir, cuando los youtubers están jugando, ahí se dispara, lógicamente, el interés de la audiencia. Pero vemos cómo hay categorías como el lifestyle y el humor que generan un 20% de todo ese mercado, que estamos hablando de magnitudes enormes, que ahí hay oportunidades interesantes por parte de las marcas, ¿no? Y ahí la clave está en encontrar la manera, la vía, la estrategia de cómo infiltrarse, ¿no? Totalmente. Aquí vemos un ejemplo, cuéntanoslo si quieres, un ejemplo de Willy Rex, que según los datos del panel Icarus de gran consumo del último periodo, de Q1 del 2020, es el contenido con mayor volumen de interacción en canales externos, es decir, con influencers. Así que, bueno, por un lado, enhorabuena, y por otro lado, cuéntanos, ¿no? O sea, cómo habéis hecho, cómo habéis extraído ese insight de gamer para conectar con vuestro producto. Vale. A ver, Willy Rex es uno de los perfiles más potentes y por eso lo tienes ahí en el top ranking de embajadores de gamers. Y bueno, es nuestro brand ambassador por la marca Doritos. La verdad es que el fichar a Willy Rex, a ver, primero teníamos una afinidad muy grande con él, si veníamos siguiéndole su perfil y veíamos que él ya era un consumidor de la marca, con lo cual pues esto ayudaba mucho y bueno, la verdad es que la afinidad entre él y la marca
era muy amplia, ¿no? Entonces fue sencillo y la verdad es que sus contenidos son espectaculares, él tiene un poder de prescripción increíble dentro de su comunidad y dentro del territorio gaming es un crack, ¿no? Entonces, con lo cual, pues, oye, aquí la verdad es que estamos muy contentos, es verdad que todavía estamos en una fase muy inicial con él y bueno, pero la verdad es que pues este creo que era el primero, el segundo contenido que teníamos con él y ya los números son espectaculares y bueno, y esperamos seguir creciendo juntos, o sea que estamos contentos. Muy bien, muy bien. Aquí vemos otro ejemplo de DJ Mario con el territorio, este es FIFA, territorio fútbol. Aquí vemos también, ¿no?, cómo aparece el producto. Vemos que el producto aparece de una forma amigable, está introducido de forma pues desenfadada, ¿verdad? Sí. Y aquí yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese proceso de enamoramiento? O sea, primero, de detección del gamer adecuado y cómo es el proceso de enamoramiento, porque entiendo que trabajar con este público, con este segmento de prescriptor, no será fácil y tendrá que haber una simbiosis como muy natural, ¿no? Y tendrá que ser espontáneo, como decías antes. Esta es una pregunta que nos hacen muchos clientes. ¿Cómo lo habéis abordado vosotros? Ah, a ver, la verdad es que, a ver, DJ Mario lo tenemos más por el área de lifestyle, que también lo tienes en el ranking, está entre los primeros. Y bueno, pues él la verdad es que de por sí tiene un músculo brutal. Creo que nada más en YouTube tiene alrededor de 6,2 millones de suscriptores. Sus vídeos consiguen de mínimo 1 millón de visualizaciones o está por ahí. Con lo cual, o sea, el músculo que él tiene es brutal. Pero bueno, también cuando preguntabas de cómo es el enamoramiento de la marca con él, o sea, la verdad es que también va mucho de afinidad, ¿no? Y con DJ Mario hemos colaborado en varias ocasiones, esta no es la primera, y bueno, la verdad es que la afinidad, vuelve y juega, es importante, ¿no? Y que él se sienta cómodo y a gusto con el producto. Lo segundo es que los contenidos estén bien hechos y que no parezcan forzados nunca. Nunca pueden parecer forzados y tienen que ser idealmente lo más natural, ¿no? Entonces, y según la segunda parte, creo que también es muy importante de una marca hacia un influencer o un gamer, es estos talentos, hay que darles oxígeno, hay que dejarles que Qué ellos, bueno. hablen de lo que les gusta y que no siempre hay una marca detrás, ¿sabes? Entonces, y esto es algo que nosotros tenemos clarísimo y en nuestros patrocinios y en nuestros acuerdos damos mucho oxígeno para que ellos se sientan más cómodos y que cuando llega nuestro momento, realmente es un momento donde la afinidad es total y que el contenido y el performance va a ir bien. Uh-huh. Muy importante, la naturalidad es fundamental, ¿verdad? En Total. cualquier colaboración con un prescriptor, con un influencer. Algo que nos ha sorprendido mucho también es que en este entorno, en este mercado, hay hashtags que usan los propios gamers, como este mismo, ¿no? Cosas de gamers, y como sabéis, los hashtags al final lo que son un elemento que acelera la visibilidad de forma orgánica, el SEO, el posicionamiento en Instagram. Y aquí las marcas que son hábiles pues están sabiendo desarrollar estrategias interesantes, al igual que sucede en otros mercados. Te quería preguntar, Dani, ¿cómo sacarle partido a un hashtag como por ejemplo este, desde el prisma de una marca? Porque esto, imagínate, en el momento en que esto es como una ola, en el momento en que la surfeas y la coges a tiempo, te arrastra, vamos, metros y metros y no te ha costado nada, ¿no? Es decir, no has gastado gasolina, ¿no? Sí. Bueno, hay varias formas de entrar con los hashtags. Quizás el método más conocido son los retos. Esta comunidad le encantan los retos, es una comunidad que le encanta la rivalidad y hay retos constantemente, retos bien creados o por los jugadores o por los streamers o por los equipos, ¿sabes? O sea, hay retos que van cayendo por todas partes. Entonces, bueno, es la forma como más común. Nosotros hemos optado por otra vía y es al inicio de cada partida, esta comunidad ya de entrada, de inicio de partida, siempre se saludaban y el saludo es good game. Entonces nosotros con la marca Rockstar estamos yendo a tope con el Good Game by Rockstar, ¿no? Entonces pues estamos un poco apoyándoles Muy con bien. el Good Game y que es algo que ya es conocido por todos y que es algo que es muy neutro y está siempre al inicio de cada conversación. Qué bueno, qué bueno. Claro, imagínate, ¿no? Que los gamers adopten este hashtag como
como grito de guerra, ¿no? Esto Totalmente. sería increíble, ¿no? Pues muy bien, Dani, enhorabuena por esas iniciativas, la verdad. Tienen, bueno, ahora hay muy pocas compañías que están apostando por esto y vosotros sois punteros y muy innovadores en ese sentido, ¿no? También hemos visto que hay muchos contenidos, bueno, empiezan a haber contenidos de marcas que tratan de crear sus ediciones especiales con los gamers, ¿no? Marcas como, por ejemplo, Nike, que están adaptando su indumentaria, o marcas como, por ejemplo, Fonbella, que patrocina a un equipo también y fíjate, ¿no? Está creando aquí sus productos a medida. Aquí la pregunta que te quería hacer es, ¿tú eres partidario de una estrategia always on con estos youtubers, influencers o prescriptores, o más bien eres partidario de una estrategia puntual, de hacer cosas esporádicas, aparecer? ¿Y cuál es tu enfoque al respecto? Yo te diría que ambas posiciones son válidas, ¿vale? Las dos estrategias hay que saberlas abordar y te pueden funcionar bien. Nosotros hemos decidido irnos por una estrategia más always on, más de largo plazo. Sin embargo, como te decía antes, el oxígeno es muy importante y no se trata de machacar constantemente. Y más bien entrar de forma sutil y cuando realmente el contenido tiene una afinidad acertada con tu marca, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hemos apostado por una estrategia más de continuidad, manteniendo el oxígeno y bueno, y con mucha afinidad y sobre todo que los contenidos sean potentes. De hecho, revisamos con lupa cada vez que entramos en el juego para, perdón, para asegurarnos que realmente estamos teniendo fit tanto tanto con el contexto como con el contenido, ¿no? Y ya está. Muy bien, muy bien, muy bien, Dani. Muy bien. Vemos, a raíz del estudio, hemos visto también que hay marcas, bueno, más marcas, incluso aquí vemos en este vídeo MasterChef, vemos como incluso Hacendado, ¿no? Se infiltra, ¿no? En estos vídeos. Y esto es brutal para Mercadona, ¿no? Una marca que realmente quiere llegar a todo tipo de segmentos a un coste competitivo. Fijaos cómo aparecen, ¿no? Y vemos que es algo más común aquí, cada vez más común. Vodafone patrocinando a Giants, como decíamos, Nike, que también está detrás de todo esto. O sea, vemos que hay fiebre, ¿no? Por patrocinar a todos estos equipos, activos y assets. Y es una tendencia a la alza enorme, ¿no? También comentamos que estos youtubers o streamers se pueden convertir en verdaderos vendedores o traffickers, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de Willy Rex, como bueno, nos facilita un código. Esto es una tienda, un producto de software, de hardware para gamers. Cómo nos da aquí cómo les da a los usuarios un código de descuento para poderlo canjear, ¿no? Estamos hablando de que para productos o negocios que tengan su propio e-commerce, se pueden convertir estos youtubers en verdaderos vendedores y aceleradores de negocio, lo cual es una verdadera revolución, ¿no? ¿Cómo crees, Dani, que estos youtubers se pueden convertir en generadores de negocio en mercados como el gran consumo, en mercados masivos como el que tú estás? Bueno, la verdad es que es una auténtica gozada trabajar con ellos y el poder de generación de negocio es muy amplio, ¿no? Solo por los datos de cobertura, si tu marca se ve beneficiada de estos datos de cobertura, ya la notoriedad es inmensa, ¿no? Y luego, a nivel de prescripción, estos talentos les sigue una masa gigante es una comunidad muy fiel. Entonces, el hecho que solo le siga a esta comunidad ya de por sí es un poder de prescripción para tu marca espectacular. Pero adicionalmente hay la parte más de performance, donde realmente vamos a la venta pura y que creo que por aquí iba tu pregunta es, pues oye, la verdad es que ellos generan muchos descuentos para accesorios. O sea, esta comunidad es muy techy, ¿no? Entonces, les gusta tener todo lo necesario para sentirse cómodos y para tener el arsenal adecuado para sus partidas de juego, ¿no? Entonces, incluso el propio Amazon ya creó su propia comunidad de Amazon Games, donde pues ahí tienen todo su portfolio y el toolkit ideal para los gamers, desde pues accesorios, consolas, mandos,
incluso pues todo lo que tienes que llevar. Y de hecho, pues nosotros ya formamos parte de este toolkit dentro de Amazon Games con Rockstar, con lo cual pues somos parte de ese toolkit esencial para una partida espectacular, ¿no? Entonces, Qué pues bueno, es parte del negocio. Entonces, hay qué muchas bueno, formas de realmente qué sacarle bueno, partido qué y el bueno. retorno viene de muchos ángulos, pero lo que está claro es que este territorio genera mucho negocio, genera mucho impacto y es un territorio que solo crece, o sea, solo crece y por eso sabíamos que teníamos que entrar. Muy interesante. Además, combináis esa doble faceta, ¿no? Por un lado, por otro lado, performance. Y esto es espectacular, realmente. Porque además habéis tenido la habilidad de crear esos toolkits, que eso es una gran idea, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Enhorabuena. Estupendo, Dani. Si seguimos en el estudio, el segundo gran clúster que moviliza mayor volumen de interacciones serían los desarrolladores de videojuegos. Como veíamos, en primer lugar está PlayStation, seguido de Nintendo, Xbox. Estos tres generan el 80% del mercado prácticamente. Y también suponen una oportunidad, ¿verdad? Interesante. Aquí sí que veíamos cosas interesantes, analizando y desglosando las publicaciones que realizan. Y es que la categoría de contenido que más interacciones genera es el user-generated content, es decir, el contenido generado por usuarios. No están creando contenido desde la propia marca, también lo están haciendo, pero el que mejor funciona es el que crean los usuarios. Por lo tanto, es un entorno muy colaborativo, participativo, donde le dejan entrar al usuario en el propio salón de la marca y eso es algo muy potente, ¿no? Y nos ha sorprendido muy positivamente. Luego tenemos otras categorías que también funcionan como lo que sería, lógicamente, el lanzamiento y novedad de producto. Y de nuevo vemos en tercer lugar una categoría como es la opinión de usuario, que tiene mucho peso. Es decir, todo lo que sea dejar participar al usuario en este mercado tiene mucho sentido y es importante tenerlo en cuenta de cara a las estrategias que llevemos a cabo como marcas, ¿no? Aquí de contenidos generados por usuarios, donde los usuarios pues, dan sus opiniones y menciones y listados de juegos favoritos, incluso mascotas gamers en el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, todo este entorno que es más de user-generated content, pues tiene, y de participación de usuario, tiene mucha atracción en este mundo. Y aquí te quería preguntar, Dani, ¿qué opinas de esto? Y también, ¿cómo verías la posibilidad de que una marca de gran consumo se asocie a un productor de software o de videojuegos? ¿Qué potencial puede tener? No te oímos, Dani. Ahora sí. Perdón, se me ha activado el mute. No, Ujú. el potencial es inmenso. El estar asociado a una casa de videojuegos como una consola es espectacular porque ellos, al fin y al cabo, su notoriedad es global. Ellos ya son mundialmente conocidos y todos estos talentos siempre terminan jugando más con el uno o con el otro. La asociación es directa. Con lo cual, el que una marca se pueda vincular a una de estas casas sería ideal. Evidentemente no es sencillo y creo que es una negociación que se tiene que llevar a ligas internacionales, o sea, tienes que ir a la central eh, de ambas partes para conseguir esto, pero oye, que sería espectacular. Nosotros en este aspecto estamos trabajando en ello y bueno, esperamos tener sorpresas pronto. Y en términos Muy bien. de las interacciones, la verdad es que como ya hablábamos, es espectacular. O sea, realmente difícilmente vamos a encontrar un engagement tan elevado en otros territorios ajenos a los esports o al gaming. O sea, que realmente si una marca se ha marcado como objetivo engagement y no está en los esports o o en el gaming, creo que está dejándose por fuera su cartucho o su bala number one, ¿sabes? O sea, Ajá. realmente lo que nos hemos dado cuenta y estamos aprendiendo es el potencial que hay aquí detrás y el músculo. O sea, me gusta mucho la palabra músculo porque creo que ellos son el auténtico músculo. Ujú. Muy bien, muy bien. Además, Dani, es un ecosistema muy interesante porque no solo están los streamers, youtubers, sino que también están los productores de videojuegos, ¿eh? También están los equipos, es lo que vemos en pantalla. Aquí vemos cómo el principal equipo, Heretics, genera el 56% de todas las interacciones del mercado.
luego le sigue Giants, todos estos tienen patrocinadores, este primero Movistar, este Vodafone, este Burger King y otros más. Aquí tenemos a Telepizza detrás del equipo Queso, y todos están patrocinados, ¿no? Entonces, también vemos que los equipos tienen un nivel de tracción y de engagement interesante y es un ecosistema, como tú decías, rico y con músculo, ¿no? Porque no solo es un activo, sino es un conjunto de activos que entre todos pues, pueden generar mucha notoriedad. Lógicamente, lo que más funciona a nivel de interacción y de respuesta de usuario con los equipos es todo lo relacionado con el mundo de los jugadores. Bienvenidas a jugadores, y lo que es la experiencia de los propios eventos, ¿no? Aquí el protagonista 100% son los jugadores, clarísimamente. Aquí los vemos, Heretics. Vemos también cómo Burger King se asocia a esos contenidos y además de gaming puro y duro, otro producto muy infiltrado en la categoría gaming. Aquí vemos que también este sería el equipo Dux de Rockstar, que patrocináis vosotros, lo mismo, momentos de consumo muy reales, auténticos, muy veraces. Aquí hay que ser muy, muy genuino, ¿verdad, Dani? A nivel Sí, a ver, de... la verdad es que tú lo estás diciendo, o sea, hay muchas formas de entrar a formar parte del territorio gaming o los esports. Entonces, bueno, puedes o bien estar apoyando a los jugadores individuales, o puedes estar apoyando un equipo, o puedes estar apoyando a los streamers, o puedes bien estar apoyando a los influencers que están prescribiendo y aportando credibilidad para tu marca, ¿no? O sea, y todos los que he mencionado son diferentes formas o modelos de entrar a participar en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos con varias de estas modalidades actuando y entrando de forma diferente con diferentes personajes y talentos. Y bueno, la verdad es que estamos aprendiendo mucho y bueno, y todavía estamos en una fase muy inicial, pero de la cual estamos consiguiendo unos números espectaculares y sabemos que el retorno está ahí. Al hilo de lo que comentas, Dani, también existe la posibilidad de patrocinar torneos y organizaciones, que además es otro ecosistema, otro activo interesante. Este sí que ya genera menor volumen que los tres anteriores, pero aquí vemos, ¿no?, los principales torneos, las principales ligas que se están creando, y también es el momento, el acto del consumo, es una oportunidad interesante para infiltrarse como marca. Aquí hemos seleccionado 19 ligas, cada una de ellas hace cosas pues, interesantes. No tenemos tiempo de profundizar en este estudio, nos encantaría. Todos los que os interese podemos hablarlo más adelante. Mucha chicha y mucho contenido. Lo que es el momento de consumo o lo que es el momento del evento, muchas compañías de gran consumo están patrocinando eventos musicales, pues esto es otra alternativa, ¿no? ¿Por qué no patrocinar un evento de eSports donde realmente tenemos a gente muy involucrada? Aquí te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué merece más la pena? ¿Patrocinar, ¿no?, o patrocinar una liga? ¿Qué le dirías a una marca que está valorando entrar en este entorno? Pregunta difícil. Sí, pregunta complicada y que estamos todavía en fase de pilotar. La realidad es que ambas parecen buenas alternativas y la verdad es que, bueno, nosotros estamos de momento más por la parte de un equipo. Nosotros estamos patrocinando el equipo Tux Games, que son el equipo número 1 en España en cuanto a FIFA se refiere. FIFA, pues creo que todos lo conocemos, es Muy bien. el deporte número 1 por excelencia en la modalidad de deportes, de fútbol. Y bueno, los de Dux Games son los auténticos cracks aquí bueno, y les estamos patrocinando y bueno, dándoles apoyo en todas sus partidas y que bueno, que siempre estén con todo el toolkit necesario para que se sientan cómodos y que a su vez pues bueno, ellos sigan creciendo, ¿no? Entonces, bueno, formas de entrar hay varias. Muy bien. La liga, por supuesto, es súper potente también. Bueno, como formas de entrar hay demasiadas. Y la verdad es que es complejo y hay que, primero, os diría que hay que educarse muy bien, ¿vale? Hay que educarse bien porque como decíamos, o sea, es que puedes entrar a través de un jugador individual, a través de un equipo, equipos hay muchos, los streamers hay demasiados,
Y luego, entonces, y las ligas, ¿no? Entonces, es a cuál liga tiene sentido que mi marca pueda estar, ¿no? Entonces, el análisis es complejo y hay que hacerlo. Y propuestas, cuando una marca decide entrar en el territorio gaming, os aseguro que las propuestas lloverán, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que hay que estar muy bien informados. Nosotros pues tenemos la suerte de que tenemos una de las agencias líderes que nos está apoyando en todo esto y bueno, esto nos ayuda pues para realmente entender muy bien el contexto y saber abordarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la parte de información y educarse es clave. Muy bien, sin duda, Dani. Y ya el último bloque del estudio eran los juegos, que también son un asset, un activo, un clúster con el cual nos podemos relacionar e involucrar y porque no genera sinergias, ¿no? Aquí vemos los 3 juegos que generan mayor volumen de interacciones. Sí que los datos son muy menores, mucho menores al resto de stakeholders, pero puede ser también interesante, como comentaba Dani Godoy, ellos están centrados en FIFA, ¿verdad? En fútbol, además están patrocinando un equipo de FIFA, de ese juego que tiene tanto éxito y al final, pues bueno, aquí tenemos otra vía de entrada, como decía Dani, ¿no? Y hemos visto en ese estudio 5 clústeres, 5 bloques, 5 formas de entrar, de mayor potencial o alcance, reach y engagement a menor, pero aún así estamos viendo, fijaos, las cifras son significativas. Y sobre todo este tipo de análisis nos permite priorizar y centrar el tiro, ¿no? Ir hacia aquellos assets y colaboradores que puedan tener mayor impacto y beneficio, ¿no? Muy bien, aquí Dani lo ha comentado, ellos están trabajando de lleno en el territorio fútbol y a través de ese equipo que patrocinan Dux pues están obteniendo muy buenos resultados, ¿no? Pues muy bien, estamos llegando al tiempo que es 45 para las preguntas. Hemos visto diferentes formas de entrar, diferentes estrategias. Aquí os dejamos un checklist de diferentes acciones que se pueden desarrollar para tener éxito implementando esos planes de comunicación con influencers. Todo esto da para muchísimo más. Aquí hemos tenido el tiempo justo, pero es un ecosistema interesante. Como principal conclusión, vemos que el potencial que se genera es enorme, tanto en cuantitativo como en cualitativo, lo cual es doblemente atractivo, que las vías de entrada son múltiples y que hay pocas compañías que están actualmente en este entorno haciéndolo bien y en este caso haciéndolo tan bien como es PepsiCo. Y Dani, antes de las preguntas, una recomendación final que le darías a una empresa o marca que esté planteándose entrar en este ecosistema. Por supuesto. A ver, como primera medida diría educarse. O sea, y era justo lo que comentaba hace un minuto, y es el territorio gaming es un territorio súper extenso. Y de hecho, algo de lo que nosotros teníamos clarísimo es que teníamos que informarnos bien, porque había muchas modalidades y muchos vacíos que no sabíamos cómo abordarlos. Y para esto, bueno, elegir un buen partner es lo primero. Segundo, el tener toda la información. Nosotros en concreto lo que hicimos fue un workshop interno en nuestras instalaciones con toda la comunidad que iba a estar abordando este territorio y nos pusimos, o sea, nos empapamos de esto y nos metimos en el ADN de ellos para realmente entender cómo funcionaba el ecosistema. Con lo cual, pues, primer advice sería educarse. El segundo consejo sería, pues, oye, intentar ir a una estrategia omnichannel, ¿vale? O sea, omnicanal. Aquí hay muchas formas de abordar el territorio gaming, ¿no? Y muchas veces todo el mundo piensa que esto es cuestión de entrar en el videojuego y estar presente en el videojuego. Pero no, hay muchas formas de entrar y como decíamos, pues los players hay muchos, ¿no? Entonces están los jugadores individuales, están los equipos, están las ligas, están los streamers, están los broadcasters, con lo cual o sea, están los talk shows, están las plataformas, ¿sabes? O sea, dentro de las plataformas tú mencionabas las de social media, pero por ejemplo también está Twitch, que Twitch es la comunidad quizás por excelencia donde se congrega todos los gamers para informarse de todo lo que está pasando respecto al juego que están siguiendo, ¿no? Están los talk shows dentro de estas comunidades y luego está pues toda la parte de influencers, con lo cual el territorio es muy extenso y formas de entrar hay muchas, con lo cual, pues oye, elegir
esas plataformas donde tu marca quiere estar es fundamental, porque así vais a poder trazar el roadmap de vuestra estrategia, ¿vale? El tercer punto sería tener recursos para generar impacto. O sea, es un territorio que por lo extenso que es, requiere de músculo y los recursos aquí os van a ayudar para realmente tener un impacto importante, ¿no? Y el cuarto, y es el último, y quizás es uno que me afecta en lo personal. Yo creo que todos hemos jugado a las plataformas cuando éramos niños. Yo puedo decir que pude llegar a ser un adicto cuando tenía 13 años y lo típico, en aquella época me decían, oye, tienes que centrarte en lo que importa, olvídate de esto y bueno, finalmente hoy en día no soy un gamer. Pero, ¿qué pasa? Los gamers de hoy en día, pues primero es gente muy culta, es gente súper educada, pero que además tienen un poder de prescripción, una masa de seguidores y un músculo que ese músculo hoy en día paga hipotecas. O sea, estos chavales hoy pagan las hipotecas de los padres. Con lo cual oye, realmente es un territorio que ha venido, o sea, que lleva años y que lo único que hace es crear más seguidores y cada vez crear más negocio. Con lo cual, pues oye, y tú lo has dicho en el informe, me gustó mucho el pico que se ha visto en el COVID de cómo ha crecido este territorio y nosotros también lo hemos notado. Hemos visto cómo entre un 20 y un 30% se ha elevado las interacciones y el uso del gaming en época de confinamiento, con lo cual, pues oye, es algo que está claro que cobra cada vez más credibilidad, más masa, más usuarios y esto, pues por supuesto, a nosotros nos encanta. Las marcas queremos estar ahí. Muy bien, Dani. Estupendo. Tenemos muchas preguntas, ¿vale? Algunas de ellas son si vais a poder acceder a la presentación. Si me enviáis un correo, os la haré llegar, ¿vale? Hay varias preguntas, por ejemplo, Astrid Salazar nos pregunta, que en parte se ha respondido ya antes, pero es cómo cuantificáis el ROI de los resultados de las campañas e inversión de PepsiCo y qué peso le dais a la inteligencia de datos, ¿no? Al apoyo de este tipo de estudios y de datos que hemos presentado, cómo os pueden ayudar los datos a tomar mejores en el mundo de los eSports, ¿no? Sí, bueno, lo primero, gracias Astrid por la pregunta y bueno, la verdad es que lo primero que nos interesa es la cobertura, o sea, el reach. Entonces, y aquí sabemos que a través del equipo que estamos patrocinando, de los influencers que estamos patrocinando, de las activaciones que estamos moviendo de forma conjunta, estamos consiguiendo un impacto que es muy elevado. Y este para nosotros es el que nosotros sabemos cuantificar y por supuesto luego viene la parte más cualitativa, ¿no? Es el contenido. ¿Qué tipo de contenido es el que estamos dando y cuál es ese nivel de engagement y cómo está entrando dentro de la comunidad? Con lo cual, este es el primer punto de partida para medir el retorno. Y el segundo, pues evidentemente es la parte más de e-commerce, que es la que estaríamos empezando en estos momentos con lo que mencionaba con Amazon Games y entrar dentro del toolkit. Pero realmente el punto inicial, el punto número uno, es el que más nos interesa, ¿no? Y es, oye, ¿cómo podemos realmente nosotros empezar a estar en el top of mind de toda esta comunidad que estamos hablando, que es una comunidad superior a los 5 millones? Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Tenemos preguntas también de gente que dice ¿por qué no se ha incluido Twitch en el estudio? Bien, por un tema de conexión a sus APIs. En fin, no hemos tenido la capacidad de cobertura, actualmente no tienen esta posibilidad, así como la tiene Instagram, Facebook, YouTube, Instagram, y ha sido un ejercicio para dimensionar el potencial, para poder dar luz a este entorno. Entiendo que este tipo de estudios que no existían, pues nos dan esta primera visibilidad y a partir de ahí nos permiten entender quiénes son los principales activos y sobre todo validar, ¿no? Al final yo creo, Dani, también muy importante que el hecho de poder tener datos como marca, como los que hemos visto en pantalla, te da empower como además decision maker que eres,
para seleccionar dónde invertir y cómo, y tampoco que te vengan con propuestas que no tengan sentido, ¿no? Es decir, esa validación que nos dan los datos, en ese sentido también es importante, ¿no, Dani? Totalmente. O sea, aquí digamos que estamos alineados y bueno, pues es un poco lo que buscamos, ¿no? O sea, pero es verdad que Twitch, sin lugar a dudas, es una de las plataformas fundamentales para ellos, es la plataforma para informarse y que tiene una comunidad súper extensa. Pero es verdad que bueno, pues en este momento, pues sería como la guinda del pastel para tener todos los datos consolidados y bueno, pero por eso también en la parte de educarnos, ¿sabes? Y es aquella marca que quiera entrar, pues tiene que abordar muchas áreas para realmente entender muy bien el contexto, ¿vale? Entonces, pues bueno, Twitch en efecto es una de las plataformas que a ellos les encanta y que usan mucho. Muy bien. Leandro Romero nos pregunta, que gracias por la charla, muy interesante, al ser una industria que aún no tiene tarifas o un media kit fijo, ¿cómo sabéis si lo que está cotizando un talento o un equipo es lo que vale realmente? Bueno, aquí viene la parte de educación y digamos que cuando una marca decide entrar en este terreno, en este territorio, os aseguro que las propuestas van a llegar por todas partes, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros mismos tenemos que empezar a tener el pulso de las propuestas. Y bueno, en efecto, no hay una tarifa única, con lo cual pues aquí nos toca realmente empezar a tener el pulso y es la forma. Uh-huh. Muchas personas estáis preguntando que os gustaría la presentación. De nuevo, si enviáis un mail a danieldf@epsilontech.com, abajo os haremos llegar la presentación. Un espectador anónimo pregunta, según Newzoo, el perfil del fan es de 31 años, hombre, pero los influencers tienen una edad bastante inferior, llegan a interactuar. Y pregunta, ¿llegan a interactuar? Es decir, ¿la gente más mayor interactúa con la gente joven? ¿Qué interesa más de los contenidos que publican los influencers? Que de hecho esto lo hemos visto en el estudio, hemos visto cuáles son aquellas categorías que básicamente era momento del juego y sobre todo también toda la parte de User Generated Content y contenido de entretenimiento, ¿no? No, realmente el target es amplio y todos aquellos que están interactuando no estamos hablando de que es una comunidad joven, como decía. O sea, los gamers hay desde los más jóvenes hasta los muy adultos y todos participan, no te voy a decir que por igual, pero tienen altos ratios de participación y de comentar y de engagement. Con lo cual, pues esto no va solo de un segmento. Yo diría que es del segmento amplio y yo creo que lo que a las marcas les debe interesar es, oye, realmente esto no es solo de chavales, esto va de más que la generación Z. Ajá, muy bien, perfecto. Una persona está preguntando aquí si todo lo que hemos visto es relativo a España, si todos son youtubers, todos son marcas, todos son ligas, todos son torneos españoles y marcas de videojuegos con perfiles en España. Importante. Perfecto. Una persona pregunta, Laia Pedret dice, ¿cuál es la mejor forma de monetizar la activación en competiciones físicas? Yo no sé si en competiciones físicas habéis tenido alguna experiencia, pero lo hemos comentado. Es decir, aquí la forma de monetizarlo pues, puede ser ese toolkit a nivel de visibilidad y sobre todo también a nivel de patrocinio, ¿no? Con esas ediciones limitadas, especiales, productos hechos a medida, ¿verdad? Para el propio Correcto, evento, ¿no? correcto. Y bueno, y a ver, es claro que estos torneos muchas veces van a terminar en las finales, que son finales que son transmitidas en directo desde lugares con una audiencia espectacular. O sea, hemos visto que han llegado a llenar, ¿sabes? Los escenarios míticos de conciertos de salas de Madrid y Barcelona se han llegado a llenar con la audiencia del territorio de los gamers. Con lo cual, pues, esta es otra forma de capitalizar estos eventos o de entrar. Y bueno, pues realmente es que vuelve y juega. O sea, el poder de este territorio, ese músculo es inmenso y ya nos, y es un poder de estar atado, no solo a través de la consola o a través de la pantalla, también es el estar en un evento en vivo
y estar viviéndolo. O sea, con lo cual, esto realmente ha cruzado la barrera del on y el off. Muy bueno, muy bueno. Nos pregunta Álvaro que cómo hacer para poder validar si la contratación con un influencer o con un youtuber es óptima o no, ¿no? O sea, qué KPIs y qué variables tener en cuenta, en consideración. Aquí, yo lo que os diría es el análisis de datos es que, bueno, es fundamental poder hacer una auditoría previa para entender muy bien las líneas de contenido, las cápsulas de interacción que mejor funcionan con ese asset y sobre todo hacer un buen análisis previo para que no nos cuelen un gol, ¿no? Con alguien que no sea afín y sobre todo que veamos lo que decía Dani, esa afinidad de valores, ¿no? Que es fundamental, ¿eh? Que seáis afines y que haya un enamoramiento mutuo para que después la relación vaya fluida, ¿verdad? Correcto. El análisis, también aquí hay una... Sí. iba a decir, el análisis es clave y es lo que realmente te va a ayudar y sobre todo el hacer ver el histórico del influencer, ¿no? Es ver cuáles han sido sus contenidos, cuál es su media de engagement, cuál es su media de alcance cuál es su línea de crecimiento, porque también no hay que pensar solo en el presente, sino también un poco línea de futuro. Con lo cual, pues el análisis es clave y para esto pues hay muchas agencias. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Epsilon en este aspecto y bueno, o sea, pero que, o sea, esto es cuestión de conseguir un buen partner que os pueda ayudar con todo este análisis y las métricas. Muy bien. Perfecto. Aquí nos comenta Roberto Ferrer cómo abordar una relación con influencers, con youtubers, con Mundo eSports, si no tienes una marca sexy. Ostras, esto habría que conocer en detalle la casuística, Roberto, pero siempre puede haber un ángulo, ¿no? Porque al final si vendes un producto, un servicio, como decía antes Dani Godoy, ¿no? Que ya lo está consumiendo, imagínate que es un servicio asegurador, un servicio financiero y que ya está en el día a día, esos propios youtubers ya consumen ese tipo de servicio y de solución, aquí la gracia sería poder ver cómo linkarlo, ¿no? Con su día a día y cómo infiltrarlo en sus momentos y rutinas cotidianas, ¿no, Dani? ¿Cómo lo plantearías para una marca que A ver, realmente sea tan sexy como la tuya? aquí está el challenge y para eso para eso están los departamentos de marketing, para crear ideas y para realmente encontrar ese ángulo que le ayudará a la marca y al influencer a crear un contenido recordemos que lo que tiene que ser sexy es el contenido, ¿sabes? O sea, realmente esto es lo que tenemos que conseguir y es que realmente sea un contenido que tenga la atracción suficiente para que llegue a esa comunidad a la que se está dirigiendo, ¿no? Entonces, no me preocuparía tanto si mi marca es 100% afín o no, es más cómo yo puedo aportar algo de valor al contenido que queremos llegar. Entonces, Muy bien, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay muchas preguntas de temas legales que no podemos responder ahora en este webinar, pero que ya las podemos abordar en privado, pero algunas, como Alberto dice, suele haber restricciones para determinados anunciantes, alcohol, tabaco, casas de apuestas, y Borja López dice, pese a que decís que son educados, no dejan de ser chavales y su tono es muchas veces políticamente incorrecto. ¿Tenéis algún tipo de control contractual para evitar problemas relacionados con malos comportamientos de los gamers? La respuesta es sí. En nuestro caso, y es muy buena pregunta, a ver, por supuesto, el comportamiento de estos talentos nos importa y por eso, en términos legales, tenemos cláusulas. Tenemos cláusulas donde, por supuesto, les dejamos ser como son, pero marcamos unas pautas de sentido común. Dejémoslo ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Y por último, a nivel de plataformas, YouTube, Twitch, Instagram, ¿cómo combinar todo este ecosistema desde el prisma de la marca? ¿Cómo apostar? ¿En qué proporción apostar por cada una de ellas? A nivel de actividad, a nivel de visibilidad, ahora hablo desde la comunicación de PepsiCo, cuando estás comunicando eSports. Bueno, la realidad es que cuando hablamos del omnichannel, aquí es donde entra en juego la estrategia, ¿no? Y es Exacto. saber definir la estrategia, cuál es el rol de cada plataforma y qué importancia y qué peso le quiero dar Muy a bien. cada canal, pues
esto es lo que definirá la estrategia. Con lo cual, aquí os diría que primero hay que entender el territorio, hay que entender las plataformas, hay que entender qué rol juega mi marca en todo esto y ahí es cuando el puzzle empieza a cobrar forma, ¿no? Muy bien. Y bueno, es un poco de entendimiento, de comprensión y cuando esta parte está resuelta, os aseguro que realmente ya lo demás empieza a engranar bien. Muy bien, Dani. Oye, pues hemos llegado al límite, al tiempo, son las 11 en punto, la hemos clavado. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este webinar, que hemos tenido picos interesantes de asistencia. Espero que hayamos aportado valor, que os hayáis llevado insights, learnings interesantes que os den más luz, sobre todo que os llevéis también datos de contexto sobre este ecosistema para poder navegar mejor de forma más fiable y precisa. Y nada, deciros que estamos a vuestra disposición, que es un crack, ahí tenéis su handle de Twitter, Daniel Godoy M, ahí lo tenéis, y a mí me tenéis aquí a vuestra disposición, por supuesto, desde la llave siempre que queráis, y aquí tenéis mi email personal, desde el cual profesional, desde el cual os voy a poder hacer llegar la presentación si lo requerís. Agradeceros mucho todo este tiempo, agradeceros a la llave por el espacio y nada, deseamos veros pronto en alguno de nuestros webinars, tanto de IAB como de Epsilon, o uno de los programas de formación en los que vamos a también contar con la presencia de Dani Godoy en breve desde Epsilon. Así que nada, desearos un gran día. Y Dani, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me ha encantado este webinar. Hemos aprendido un montón. A ti, muchas gracias por el panel, súper interesante y muchas gracias a toda la audiencia. La verdad es que esperamos de verdad haber aportado e inspirado y ya la llave por esta ventana y este apoyo y que, bueno, que esperamos continuar apoyando y generando inspiración en este territorio tan chulo como son los eSports. Qué bien, genial. Pues hasta pronto y que vaya todo muy bien. Aquí Muchas estaremos gracias. para lo que necesitéis.